vamos a aplicar nuestra definición de carga formal a otro tipo de moléculas y donde tengamos otro tipo de átomos. Así que veamos primero en moléculas que incluyan oxígeno. Así que digamos que estamos tratando de calcular la carga formal para el oxígeno en esta molécula. Tenemos el oxígeno con unido a esta estructura, ¿ok? De carbonos. Y hay que decir cuántos electrones hay alrededor de este oxígeno que estén libres. Y digamos que tenemos esta estructura. Entonces vamos a empezar checando el número de electrones de valencia del oxígeno. Por supuesto, para esto para poder calcular la carga formal, vamos a hacer más claro qué tipo de electrones hay en estos enlaces. Y como el oxígeno se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica, pues podemos asegurar que tiene entonces 6 electrones de valencia. Muy bien, entonces ahora nos fijamos en el número de electrones presentes alrededor del átomo, ¿verdad? Nos fijamos en el número de electrones y vemos que son 6 libres y 1 del enlace, así que tenemos 7. Por lo tanto, esto nos da una carga negativa. Entonces recordemos que en un enlace covalente tenemos un electrón del carbono y un electrón del oxígeno. Muy bien, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que este oxígeno tiene una carga negativa. Muy bien. Así que la tendencia será que siempre que veas un oxígeno con un enlace y 3 pares solitarios de electrones, sabrás entonces que tiene una carga formal de -1, una carga formal negativa. Vamos a hacer otro ejemplo que involucre oxígeno. Digamos, ahora tenemos un oxígeno que está unido con dos enlaces, o digamos con un enlace doble, ¿verdad? Entonces, digamos, es esta estructura. Vamos a poner estos electrones para que sea un poco más claro. Y alrededor de este oxígeno vamos a completar la regla del octeto. Y ahí lo tienen. Entonces, nuevamente, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Ahora, ¿cuántos electrones tenemos alrededor de este átomo? Pues tenemos dos pares libres, que son 4, más estos dos son 6. Por lo tanto, tenemos 0 como carga formal. Muy bien, tenemos una carga formal 0. Así que ahora que veas que un oxígeno con un enlace doble y dos pares solitarios de electrones, entonces podrás pensar para ti mismo que eso tiene una carga formal 0. Y recuerda, todo eso solo viene con la práctica. Ahora hagamos un último ejemplo con oxígeno. Bueno, no un último, vamos a hacer otro más. Tenemos ahora un oxígeno que está unido a un carbono a través de un enlace doble, ¿verdad? Y otra estructura. Y digamos ahora que no tiene estos dos pares solitarios de electrones, sino que tiene un enlace con un hidrógeno, ¿ok? Entonces ponemos los electrones, estos electrones, y para completar la regla vamos a poner un par de electrones solitarios. Entonces, el oxígeno tiene tiene 6 electrones de valencia, y en este caso tenemos ¿cuántos electrones alrededor del oxígeno? Pues tenemos estos 3 y estos 2, son 5. Por lo tanto, tenemos una carga positiva de 1. Y chequemos nuevamente el patrón. Siempre que tengamos oxígeno con tres enlaces y un par de electrones solitarios, va a tener una carga formal de +1. Muy bien, entonces vamos a ver ahora un ejemplo donde nos den la carga formal, y nosotros tengamos que encontrar el número de electrones alrededor del oxígeno, ¿ok? Entonces digamos que tenemos esta estructura de anillo. Muy bien, tenemos esta estructura de anillo unido a un grupo, digamos que sea OH2. Muy bien, entonces tenemos esta estructura y vamos a suponer que nos dicen que esto tiene una carga positiva. Aquí era una carga positiva. Entonces vamos a suponer que nos dicen que esto tiene una carga positiva. Y esto tenemos, como vimos en el video anterior, dos formas de resolverlo. Una de ellas, por ejemplo, si extendemos esta estructura, tenemos nuestro oxígeno unido a dos hidrógenos. Bien, tenemos esta estructura unida a dos hidrógenos.
Entonces, a partir de esto, como el oxígeno está en el segundo periodo, debe seguir la regla del octeto, ¿verdad? Entonces, debe tener 8 electrones alrededor de él. Y aquí tenemos 6, ¿verdad? Por 3 enlaces covalentes. Entonces, nos faltan 2, son 6. Sí, nos falta un par de electrones solitarios, y esta es, digamos, la forma rápida, y se puede verificar que en efecto tenemos una carga positiva, ¿verdad? Vamos a tener justo una carga positiva porque son 6 electrones de valencia y son 5 alrededor del oxígeno. Ahora, la forma, digamos, quizás un poco más complicada es nuevamente si extendemos esto. Muy bien, digamos, tenemos aquí nuestro oxígeno y déjenme poner estos electrones, lo mismo para los enlaces con el hidrógeno. Ok, tenemos 2 hidrógenos y entonces sabemos que en condiciones normales el oxígeno tendría 6 electrones. Muy bien, tenemos 6 electrones, pero este oxígeno tiene una carga positiva. Quiere decir que perdimos un electrón, ¿verdad? Entonces, en este caso debe tener 5 electrones. Ahora bien, si aquí tenemos 3, ¿cuántos nos faltan para tener 5? Pues justamente 2 y que vienen en un par solitario, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen, ya tienen 2 formas de encontrar cuántas parejas de electrones solitarios hay en el oxígeno. Vamos a hacer ahora un ejemplo utilizando halógenos, ¿ok? Vamos a calcular la carga formal para un halógeno y vamos a elegir el cloro, digamos, vamos a tomarnos solo el cloro. Nos tomamos el cloro. Y el cloro se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, de hecho, vas a ver muchos mecanismos en química orgánica donde los halógenos están rodeados por 8 electrones. Entonces, vamos a hacer primero ese ejemplo donde tenemos un halógeno rodeado de 8 electrones. Y como el cloro se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica orgánica, entonces normalmente tendría 7 electrones, ¿verdad? 7 electrones de valencia. Ahora bien, tenemos 8 electrones alrededor del cloro y esto nos da una carga formal de -1. Quiere decir que este cloro tiene una carga negativa, ¿verdad? Y cuando los halógenos tienen una carga negativa son relativamente estables, simplemente ganan un electrón, así que son como un gas noble, así que los halógenos son muy electronegativos y son capaces de proporcionar una carga negativa muy fácilmente. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo más, un ejemplo grande en donde involucremos un montón de átomos de los que hemos estado hablando para calcular cargas formales. Así que vamos a dibujar la estructura del nitrometano. ¿Okay? Vamos a trabajar con el nitrometano. Y como dice metano, eso probablemente quiere decir, bueno, de hecho sí quiere decir que solo tiene un carbono, ¿verdad? Entonces pintamos un carbono y el metano comúnmente tendría 4 hidrógenos, pero en este caso solo vamos a poner 3. En este caso sería como un grupo metilo, ¿verdad? Entonces de una vez vamos poniendo los electrones y la otra parte del nombre del nitrometano viene justamente del grupo nitro. Y el grupo nitro justamente es cuando el cuarto enlace del carbono lo ponemos unido a un nitrógeno y este nitrógeno va con un enlace doble a un oxígeno y con un enlace simple a un oxígeno. Muy bien, entonces ponemos los electrones solo para hacer más fáciles las cuentas. Y vamos a completar la regla del octeto para el oxígeno. Ok, vamos a poner estos 2 pares de electrones solitarios alrededor de este y aquí necesitamos 3 pares de electrones en el oxígeno. Muy bien, entonces vamos a ir trabajando la carga formal de cada una de estas moléculas. Digamos que empezamos con el carbono. El carbono tiene 4 electrones de valencia, muy bien, mientras que alrededor de este carbono tenemos 4 electrones, ¿verdad? Entonces restamos 4 y tiene una carga
neutra, tiene carga formal 0. Ahora pensemos en alguno de estos hidrógenos. Digamos en estos hidrógenos, pensemos por ejemplo en este. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, ¿verdad? Y en este caso está rodeado de solo un electrón, así que tiene una carga formal 0. Y lo mismo puede aplicar para estos otros dos, así que eso pasa para estos 3 hidrógenos. Ahora bien, ¿qué ocurre con el nitrógeno? El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, pero alrededor de este solo podemos encontrar 4 electrones de valencia, así que 4 electrones alrededor del nitrógeno, así que este nitrógeno tiene una carga positiva. Muy bien, el nitrógeno tiene una carga positiva. Muy bien, vamos a ver qué ocurre con este oxígeno de aquí. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, pero presentes alrededor de él hay 6, por lo tanto tenemos una carga neutra, una carga formal de 0. Ahora bien, con este último oxígeno, el oxígeno de aquí abajo, tenemos 6 electrones de valencia, pero alrededor de él tenemos 7 electrones, por lo tanto nos da una carga formal de -1. Entonces este oxígeno tiene una carga negativa. Así que ya hemos calculado la carga formal de todos estos átomos en esta molécula. Un químico probablemente haría todo esto mucho más corto, lo simplificaría y no dibujaría toda esta maraña, ¿verdad? Simplemente diría, bueno, vamos a poner nuestro grupo metilo que tenemos aquí, el CH3, muy bien, unido a nuestro nitrógeno, y este nitrógeno va a tener una carga positiva, ¿verdad? ¿Y cómo va a estar unido? Pues va a estar unido a un oxígeno a través de un doble enlace y a un oxígeno a través de un enlace sencillo, simple, pero que tiene una carga negativa. Muy bien. Así que estas dos estructuras contienen la misma información, ¿verdad? Pero esta forma, digamos, es un poco más rápida de leer y de dibujar que una estructura de puntos para el nitrometano. Así que esto además añade toda la información de la carga formal. Así que para eso vas a necesitar mucha práctica sobre la carga formal si es que quieres aprender sobre mecanismos de química orgánica.